Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. El programa de hoy girará en torno al aumento de la inseguridad en Bogotá y de manera puntual sobre la propuesta que algunos han hecho en el sentido de permitir que los ciudadanos puedan andar armados para defenderse de los delincuentes. ¿Qué ventajas y desventajas tendría esa propuesta? ¿Es una buena idea para enfrentar el crimen? ¿Qué tiene que decir el derecho penal y la política criminal sobre este tema? Buenísimo, Yesid. Ya veo como todos en cabina le salen letreros para empezar a hablar de este tema. El debate sobre seguridad ciudadana es de nunca acabar y creo que con la reciente posesión de las autoridades locales en Colombia, uno de los grandes retos es cómo mejorar la seguridad en la ciudad. Sí, Valentina, pero además no es un problema solo de Bogotá, sino de todo Colombia. Los índices de inseguridad han aumentado considerablemente, hay una sensación de inseguridad generalizada, pero este tema, además, pues de ser de profunda actualidad, nos permite conectar con otros puntos muy específicos del derecho penal. Aspectos teóricos y prácticos relacionados con la noción de bien jurídico, con el concepto de legítima defensa, incluso con toda la estructura del delito y especialmente del injusto. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. Trataremos de mantener el debate lo más aterrizado posible para que nuestros oyentes conozcan las complejidades que hay detrás de la invitación a que la ciudadanía ejerza la legítima defensa cuando va a ser o es víctima de un delito. Para eso, tenemos un invitado de primera. Tenemos al doctor Hernán Orozco, doctor en Derecho de la Universidad de Friburgo y docente e investigador del Centro de Investigación en Filosofía del Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Les propongo que empecemos por una historia, es decir, que le pongamos cara al debate de hoy. El 20 de febrero de 2024, en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, un ex policía disparó en múltiples ocasiones contra dos personas que intentaron cometer un robo en el restaurante donde se encontraba. Mientras uno de los sujetos ingresó al lugar, el otro lo esperaba afuera en una moto. El que entró al restaurante desenfundó un arma de fuego y agredió al ex policía con el aparente propósito de despojarlo de alguna de sus pertenencias. Cuando el asaltante se disponía a abandonar el local, el ex policía le disparó en varias oportunidades, ocasionándole la muerte. Después salió del local y disparó de manera reiterada contra la persona que intentaba escapar del lugar en la moto, que al parecer tenían dispuesta para ese efecto, provocándole la muerte. Casos como este, que terminan en intercambios de disparos entre delincuentes, víctimas y terceros, ocurren todos los días en Bogotá y, como dijo Camilo, en muchas otras ciudades del país. Empecemos hablando de cuáles son las consecuencias jurídicas a las que se enfrentaría el ex policía del caso del que nos habló Yesid. Hernán, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Valentina, y un agradecimiento muy especial, por supuesto, a ti, a Camilo y a Yesid por esta invitación. Pues bueno, lo que sucede en este caso, como en muchos de legítima defensa, es que una persona es presuntamente agredida por otra y en virtud de esto ejerce una reacción. Esta reacción defensiva por lo general constituye una conducta relevante desde el punto de vista penal, es decir, podría ser un delito. En muchos casos se trata de lesiones personales, pero en otros casos un poco más graves se trata de homicidios, como es este caso. En estos casos, la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de adelantar la investigación penal para establecer finalmente en el marco de un proceso penal si la persona es penalmente responsable por el delito de homicidio o no. ¿Qué es lo que sucede en los casos de legítima defensa? Lo que sucede en los casos de legítima defensa es que estamos ante una causa de justificación. ¿Y qué significa una causa de justificación para las personas que no son abogadas? Pues dicho en palabras muy sencillas, es una posibilidad excepcional, y esto hay que remarcarlo, excepcional, que le otorga el ordenamiento jurídico a determinadas personas para que realicen un comportamiento que en primera instancia es un comportamiento delictivo, pero que al actuar amparado por esta causa de justificación, en el caso concreto de la legítima defensa, pues la persona no va a ser penalmente responsable.
esta situación, por supuesto, tiene que resolverse en el marco de un proceso penal porque existen una serie de circunstancias fácticas, muchísimas variables que se deberán probar para determinar si estamos o no ante una legítima defensa. Dependiendo de las circunstancias fácticas, y en esto también quiero ser enfático, van a variar las posibilidades jurídicas. Nosotros en el debate, digamos, de medios de comunicación escuchamos siempre legítima defensa, como si fuera la única posibilidad de solucionar el caso. En muchas de estas situaciones es posible que no se configure una legítima defensa, pero probablemente se puede configurar un exceso en la legítima defensa que no tiene una virtud justificatoria, es decir, no exime de responsabilidad penal, pero sí genera una atenuación punitiva relevante. Pero existen otras causas de exclusión de la responsabilidad situadas en otros niveles de la teoría del delito, por ejemplo, como el miedo insuperable, que también es posible que se presente en muchísimos de estos casos y se encuentra situado en el nivel de la culpabilidad. E incluso algo que no se discute o raramente se discute en los debates de los medios de comunicación es, por ejemplo, la posibilidad de unos errores que pueden versar sobre circunstancias fácticas o sobre circunstancias normativas. En algunos de estos casos podremos hablar, por ejemplo, de la famosa legítima defensa putativa, que se presenta cuando no existe una agresión realmente, cuando la persona piensa que está siendo agredida, pero en realidad no está siendo agredida, e incluso algunos errores que seguramente podemos discutir más adelante que me parecen muy interesantes y que no han sido tematizados en la discusión pública, y es la posibilidad de un error de prohibición indirecto por una interpretación equivocada de los límites de las causas de justificación. Para decirlo muy sencillo, es una situación en la cual una persona interpreta equivocadamente los límites de la legítima defensa. La legítima defensa tiene una serie de requisitos y esos requisitos la persona los interpreta de manera equivocada. El profesor Hernán Darío acaba de más o menos pasearnos por toda la teoría del delito en 5 minutos. Doctor Yesid. No, esto para los iniciados en derecho penal, esto pues es una delicia de respuesta porque, como dice Camilo, no solo nos ha paseado por la teoría del delito, sino que está mostrando de paso la cantidad de problemas técnicos que puede generar esto. Pero entonces ahora quiero, Hernán, que aterricemos esto un poco para los no iniciados. Porque la gente propone que nos armemos todos de tal manera que cuando vamos a ser víctimas de un atraco hagamos lo que vemos en televisión. Entonces la persona desenfunda un arma, da muerte a la persona que intenta robarlo y se va para la casa. ¿Qué tan cierto es que el tema se agota en el momento en que la persona reacciona de manera violenta contra el agresor? ¿Qué tan fácil es que una persona sea beneficiaria del reconocimiento de una legítima defensa? No es cierto en la realidad que demostrar la existencia de una legítima defensa con todos los requisitos y complejidades que nos has mencionado puede implicarle al ciudadano que se comporta de esa manera semanas, meses e incluso años de permanencia dentro de una investigación penal? Que antes de que le demos de nuevo la palabra a Hernán, los invito otra vez a pensar en el caso y quizás las personas que nos escuchan se preguntan, bueno, ¿qué pasó con este ex policía o cuál es la suerte que le depara este caso? ¿Se fue tranquilo a su casa o, como dice Yesid, tiene que estar atento durante días, meses o años a las consecuencias que puede sufrir en el marco de un proceso penal? Vale, Valentina, muchas gracias. Yo aquí intentaría dar una respuesta un poco diferenciada y me intentaría mover en dos planos diferentes. En primer lugar, para responder un poco la pregunta inicial de Yesid, que veo que está en dos partes, me movería en un plano que no es estrictamente jurídico penal. Y la pregunta es si es positivo o es negativo que nosotros nos armemos para defendernos, pues no es una pregunta estrictamente de derecho penal. El penalista, el teórico y sobre todo el aplicador del derecho de lo que se ocupa es de determinar si en un caso concreto se presentan todos los requisitos, tanto desde el punto de vista fáctico, que son, digamos, corroborados o probados adecuadamente en el proceso, y con todos los requisitos obviamente jurídicos. Pero la primera pregunta, y vuelvo un poco a eso, es positivo o negativo que nosotros nos armemos para defendernos.
Pues no es una pregunta de derecho penal en estricto sentido, es una pregunta que atañe más a políticas públicas, en concreto una política de seguridad. Y yo creo que aquí todos podríamos coincidir que por los enormes riesgos de desbordamiento, pues no es lo más conveniente que nosotros todos nos armemos y que cada uno asuma su propia responsabilidad. Pero aquí haría un pequeño matiz, y es que tampoco creo que sea adecuado demonizar que en determinados casos muy particulares, sobre todo en los casos de agresiones recurrentes y de cierta naturaleza, nosotros digamos y prácticamente digamos que es, o sea, demonizar que las personas intenten ejercer la legítima defensa. Eso a mí me parece también que no podemos llegar a ese extremo. Entonces eso sería quizás un poco para responder la primera cuestión de Yesid. Y la segunda cuestión que plantean tanto Valentina como Yesid es que tan fácil es la situación desde el punto de vista de un proceso penal. Pues yo aquí también daría una respuesta un tanto diferenciada. Si me preguntan en la teoría, mi juicio es bastante complejo, porque se supone que la persona, o se supone no, quien ha, digamos, cometido el asesinato o ha matado más bien a estas dos personas, para quedarnos en el caso del ex policía, este policía ha matado a dos personas y la fiscalía tiene que investigar si fue en legítima defensa o no. Si no fue en legítima defensa y, por ejemplo, fue un exceso en la legítima defensa, pues la persona puede ser sancionada penalmente, solo que va a obtener un beneficio en la atenuación de la pena. Pero eso es en la teoría. Y aquí, sin tener un conocimiento profundo de los casos, yo tengo una duda en el sentido de que esto siempre sea así en la realidad. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros escuchamos los casos de manera continua que aparecen en los medios de comunicación, escuchamos que una persona entonces en legítima defensa o en presunta legítima defensa mató a dos atracadores, el médico de hace un par de meses o quizás un año en un puente también mató, creo que a 3 personas, y diferentes casos que nosotros podemos escuchar, y por lo general la respuesta es: las personas quedan en libertad. En muchos casos escuchamos meses después que se ha archivado la investigación o que se ha precluido, y en ese sentido yo tengo la impresión que hay una especie de atmósfera que favorece que en estos casos no se haga una investigación tan a fondo como probablemente se debería hacer. Bueno, yo, metiendo un poco la cucharada también en la pregunta, creo que también podríamos estar de acuerdo que una mayor cantidad de armas, en las calles también potencializa la posibilidad de que haya mayores incidentes de agresiones entre las personas. Y claro, podremos hablar o no de legítima defensa, de exceso en la misma, de error sobre los supuestos fácticos, pero realmente es un riesgo muy alto que en una sociedad como la colombiana, que tiene unos índices de violencia tan altos, pues los ciudadanos se armen. El discurso, que es un problema, como lo decía Hernán, de política criminal, no es realmente un discurso de teoría penal, pero el discurso de armémonos todos, porque los ciudadanos de a bien tienen derecho a defenderse, es un discurso increíblemente peligroso. Es un discurso que puede llegar, y Colombia tiene una muy mala experiencia con eso, a eventos tales como el paramilitarismo, ¿no? El paramilitarismo inicia con la idea de armémonos para protegernos de las guerrillas y terminamos creando un fenómeno delictivo increíblemente complejo. Hernán, Yesid, Valentina, una pregunta que seguramente las personas que no son iniciadas en el derecho penal se están haciendo. Ya Hernán nos dijo qué es en términos generales la legítima defensa, pero tendríamos que hablar de una forma muy sencilla cuáles son los elementos, los requisitos de la legítima defensa, por lo menos en teoría, y en eso también coincido con Hernán Darío. Hombre, una cosa es la teoría, otra cosa puede ser lo que pasa en un proceso penal en Colombia, pero digamos, ¿cuáles serían esos elementos mínimos de la legítima defensa teóricamente hablando? Doctor Hernán Darío. Gracias, Camilo. Digamos que en términos generales son muy fáciles de establecer los elementos de la legítima defensa, y que los deberíamos diferenciar en 2 bloques. Por un lado, siempre se debe presentar una acción agresiva, y esa acción agresiva tiene que cumplir unas determinadas características. Entonces, tenemos que estar en presencia de una agresión real, de una agresión verdadera, no simplemente que yo supongo que alguien me está agrediendo. En ese caso no se legitimaría o no se configuraría una
una legítima defensa. Esa agresión además tiene que ser injusta, lo cual significa que debe tratarse de una injerencia no permitida en los derechos subjetivos de otra persona. Yo no puedo tener una facultad jurídica para ingerir de esa manera en los derechos subjetivos de otra persona. Es el caso del atracador, del violador o también del sicario. Y el tercer requisito más importante en el ámbito de la agresión es el elemento temporal. Solo se puede ejercer una legítima defensa cuando esa agresión es inminente, ya va a suceder, o cuando sigue siendo actual. ¿Cuál es el problema, sobre todo en los casos de hurtos? Que el término de la actualidad es un poco más extenso de lo que puede ser en los casos de vida. Lo digo de manera... Intento ser sencilla, intento que sea sencilla y es lo siguiente. En el instante en que yo, y es un delito mucho más grave, el homicidio, disparo 3, 4 veces contra una persona y la mato, en ese momento cesa la agresión contra la vida. Ya no hay posibilidad de que nadie ejerza legítima defensa. Entrarán otras posibles causas de exclusión de la responsabilidad en consideración, pero ya no hay legítima defensa. Por el contrario, en el hurto, es posible que yo ejerza la legítima defensa cuando la persona se ha apoderado del bien y todavía existe una relación espaciotemporal muy cercana con el momento en que se apoderó. Es decir, cuando apenas va a emprender la huida, cuando yo todavía como víctima lo estoy persiguiendo. Ese es el tercer elemento, que es el de la actualidad, el elemento temporal que se refiere a la agresión. Una agresión que tiene que ser, repito, una agresión real, injusta y actual o inminente. Pero adicionalmente, porque la legítima defensa es quizás el medio de reacción más fuerte que le otorga el Estado a los ciudadanos en aquellos casos en que el Estado no puede defenderlos, pues es necesario que se cumplan otros 2 requisitos por parte de la persona que ejerce la reacción defensiva, y es que esa defensa tiene que ser necesaria. Yo no puedo contar con otro medio que sea menos lesivo. Es decir, si yo me puedo defender, no sé, con un cuchillo, no puedo acudir a una metralleta. Y además, en este punto es donde radican las mayores dificultades, y es que esa defensa tiene que ser proporcional. Pero en términos generales, y al menos desde mi interpretación, se trata de una relación entre bienes jurídicos. El bien jurídico agredido, por ejemplo, en un caso el patrimonio, y el bien jurídico afectado por la defensa, la vida, por ejemplo, de los sicarios. Y adicionalmente, ya con esto termino, hay un requisito no escrito dentro del Código Penal, pero que normalmente es exigido, y es el requisito subjetivo. Y aquí existen 2 posibilidades: o se exige que exista conocimiento de la situación de legítima defensa, o se exige adicionalmente que haya un ánimo de defenderse. Hernán, acabas de tocar un punto que me parece supremamente importante, sobre todo para quienes nos escuchan, y es el tema de los límites a la legítima defensa. La legítima defensa no es una carta blanca para agredir a otros que nos agreden de igual manera. Tú hablabas, por ejemplo, de la proporcionalidad de los bienes jurídicos. Entonces, quisiera traducir eso en un ejemplo para que cualquier persona lo entienda. Yo puedo defenderme atacando la vida de una persona para defender mi patrimonio económico, por ejemplo, en un hurto. Claro, Camilo, muchas gracias por tu pregunta, y es realmente una de las cuestiones más discutidas. Fuera de la actualidad de la agresión es el problema de la proporcionalidad. Como mencionaba hace poco, una de las cuestiones es que la legítima defensa es la reacción más fuerte que me da el Estado. Entonces, en esa medida, está sujeta a unos límites muy específicos. Y en este caso, el Código Penal colombiano y bastantes legislaciones exigen que exista una proporcionalidad. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿qué es proporcionalidad? Porque el Código no la define. Una opción, y es como lo entiendo yo, es que esa proporcionalidad tiene que ser entre los bienes jurídicos. ¿Cuál es la cuestión? Lo que sucede es que normalmente cuando se trata de hurtos, la agresión es al patrimonio económico. ¿Cómo puedo defenderme yo para que la defensa sea proporcional cualitativamente y cuantitativamente? Pues intentando hurtar al ladrón con los mismos medios y por el mismo valor. Si él me quiere robar un celular, pues yo le voy a intentar robar el celular. Evidentemente, esto se sale de cualquier lógica, porque esa no es la forma en que nosotros nos podemos defender de agresiones. Frente a una agresión sexual, frente a una agresión al patrimonio económico, pues generalmente la única forma de defensa efectiva que tengo
es atentar, atacar contra la integridad personal o incluso contra la vida del agresor. Y aquí es la cuestión muy importante y es si nosotros podemos permitir que alguien, para defender su patrimonio económico, pueda acabar con la vida de otra persona. Pues yo aquí diría algo, a primera vista parece demasiado inhumano que nosotros permitamos que alguien, para defender su patrimonio económico, cegue la vida de otra persona. ¿Cuál es el problema de la interpretación contraria? El problema de la interpretación contraria es decir, en estos casos, porque existe una desproporción, es mucho más importante la vida que el patrimonio económico. Si nosotros negamos la legítima defensa, estamos negando la posibilidad de defender mi derecho subjetivo. Y si yo no tengo una posibilidad efectiva de defender mis derechos subjetivos cuando el Estado no está, pues finalmente yo no puedo tener unos derechos subjetivos o en la práctica yo no tengo unos derechos subjetivos. De hecho, un profesor muy importante del ámbito hispanoparlante y portugués, Valdo Villa, decía precisamente y advertía sobre los efectos preventivos generales nocivos de exigir una proporcionalidad. Y lo que decía en estos casos es, entonces, si nosotros negamos la legítima defensa en estos casos, pues al delincuente lo que le estamos diciendo, tranquilo, usted puede atacar determinados bienes jurídicos como el patrimonio económico, porque usted sabe que la víctima no se va a poder defender agrediendo, por ejemplo, su integridad o su vida, pues porque hay una desproporción. Si esa fuera la lógica, pues nosotros generaríamos en cierta medida también un efecto perverso en el cual en cierta medida se podría alentar este tipo de agresiones contra el patrimonio económico. Sigamos con los límites a la legítima defensa. Valentina. Yendo más a una circunstancia más específica, Hernán, en el caso del que hablaba Jessita al inicio del programa, ¿cuáles son las variantes que te harían a ti afirmar que había o no legítima defensa, específicamente centrando la discusión en el tema de proporcionalidad? Hubiese cambiado el tipo de arma que utilizaron las personas que entraron a hurtar, el tipo de amenaza que hubo, si se llevaron o no efectivamente los bienes, si fue un disparo o si fueron 5, si fue una persona o fue a 2. Claro. ¿Cómo aterrizarías esta problematización teórica sobre la diferencia en la importancia de los bienes jurídicos en disputa en el caso del que estamos hablando hoy? Claro, mira, voy a ir a la proporcionalidad, pero como la pregunta es un poco más amplia, aquí tendría que hacer una advertencia. La legítima defensa precisamente tiene diferentes requisitos para que nosotros podamos probarlos, digamos, de manera escalonada. Entonces, lo primero que nosotros probamos es que exista una agresión. Esa agresión, en ese caso, hay dos tipos de agresión, que es lo que hay veces se pasa por alto. Primero existe una agresión al patrimonio económico, la persona entra e intenta apoderarse, entiendo yo que de una cadena, al menos por lo que alcanzo a ver en los videos, y en el momento en que el policía lo repele, el ex policía, perdón, lo repele, el ex policía cae al piso y la persona saca un arma y ya la había sacado, perdón, hasta donde alcanzó a ver le hace por lo menos 1 o 2 disparos. Esta ya no es una agresión al patrimonio económico, sino que es una agresión a la vida. Entonces nosotros ahí tenemos que ver dos agresiones. Si la persona, si el atracador no fue capaz de apoderarse de la cadena o del bien que sería, pues se quedó en una tentativa. Y al haberse quedado en una tentativa, esa agresión al patrimonio económico cesó. Ya no hay posibilidad de legítima defensa frente a esa agresión al patrimonio económico. Pero nos queda todavía la posibilidad de una defensa frente a la agresión a la vida. Y por eso decía que en estos casos nosotros tenemos que determinar o se debe determinar en el curso de un proceso penal las diferentes variables fácticas, porque aquí tendríamos que determinar ciertas cosas. Por ejemplo, si existía el riesgo de que el atracador volviera a disparar. Si existía el riesgo, la defensa sigue siendo actual, perdón, la agresión sigue siendo actual, habilita una legítima defensa. Si no existía ese riesgo, pues entonces también cesa la legítima defensa, cesa la actualidad, perdón, y no puede existir legítima defensa.
Frente a los medios, tú decías, ¿qué pasa, por ejemplo, si ejerce, no sé, con un cuchillo a diferencia de una pistola o si es con un arma de mucho más calibre? Pues en estos casos nosotros vamos a ver en el criterio de la necesidad, que es donde se prueba esa relación entre los medios de defensa que yo tengo frente a los medios de agresión. Y finalmente llegamos ahí sí al problema de la proporcionalidad. Y en el problema de la proporcionalidad tendríamos lo siguiente. En el caso que la persona, y esta es la segunda agresión, como el atracador le hace 2 disparos, ya en este momento no nos encontramos frente a una valoración patrimonio económico de el ofendido, es decir, de la víctima, a quien iba a ser hurtado, y la vida del atracador, sino que nos encontramos en un conflicto entre vida y vida. Y en este caso, evidentemente, o al menos esas son las conclusiones que llega la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, en un conflicto de vida contra vida, quien es el responsable prioritario del conflicto es el agresor, el atracador en este caso, y en ese sentido tiene él que asumir, tiene un deber de tolerancia, y en esta medida él tiene que asumir, digamos, en cierta medida su muerte. Hay varios puntos supremamente interesantes, pero aterricémoslo al caso, me parece un gran ejercicio. En el caso hay realmente 2 situaciones, hay 2 resultados lesivos importantes. En primer lugar, obviamente, la muerte del primer atracador, que creo que Hernán lo ha explicado maravillosamente. Creo que podríamos estar de acuerdo, más o menos, que puede haber una legítima defensa, pero me parece mucho más complicado la segunda muerte de la persona que iba en la moto. Es decir, realmente la persona estaba parqueado esperando que su cómplice, su compañero, su coautor, dependiendo de la teoría que escojan, llegue y para salir huyendo del lugar. Pero él está ahí, sale el ex policía y le dispara en repetidas ocasiones. ¿Podríamos hablar de legítima defensa frente a este segundo resultado? Gracias, Camilo. Voy a retomar solo una cuestión frente al primer caso, y es que es posible, dependiendo de las circunstancias fácticas que se prueben en el curso de un proceso, que estemos o no frente a una legítima defensa, pero no descartemos que si no hay una legítima defensa puede existir un exceso en la legítima defensa que no excluye responsabilidad, pero la va a atenuar por el homicidio de este primer atracador. Y adicionalmente nosotros podríamos pensar también en un miedo insuperable. En la situación yo sufro de un afecto muy fuerte, estoy impactado totalmente y esto puede llevarme a actuar bajo un miedo insuperable. Esto también se tendría que determinar en relación con el primer caso. Ahora volvamos al segundo sujeto y me parece muy importante, Camilo, que se haga esa distinción. En los medios de comunicación en ocasiones se decía ¿hubo o no hubo legítima defensa? Claro, en conclusión uno tiene que decir si hubo o no legítima defensa, pero para llegar a esta conclusión hay que hacer unas diferenciaciones en algunos casos muy finas. Y una diferenciación básica es la que tú estás mencionando. Es el primer sujeto que hizo unas agresiones de propia mano contra el patrimonio económico y la vida, y el segundo sujeto. Pasemos entonces ahora al segundo sujeto, que lo vamos a llamar el motociclista. Hasta donde yo alcancé a ver en los videos, no parece que este motociclista haya intentado dispararle o haya intentado atropellar a el ex policía, y en ese sentido tendríamos que decir que no existe una agresión de propia mano. Y si no existe una agresión de propia mano, una agresión real, pues falta el primero de los requisitos de la legítima defensa. No hay legítima defensa. Pero en este caso, como tú muy bien lo exponías, Camilo, pues seguramente existe una relación de intervención delictiva. Ellos acordaron previamente la realización del hurto de esta manera. El primer atracador se bajaba, amedrentaba a las personas con el arma, llevaba los bienes y el segundo lo esperaba para huir en la motocicleta. Esto significa que en virtud de estas categorías que podrían ser coautoría o complicidad, nosotros le podríamos imputar como propias al motociclista las agresiones que realizó el primer atracador. ¿Qué es lo que pasa? Es que el ex policía, en el instante que está saliendo del local, alcanza a dar varios disparos y mata al primer atracador. Y en el instante en que mata al atracador, pues evidentemente ya han cesado las dos agresiones. Puede que la del patrimonio hubiera cesado incluso antes y no logró apoderarse de los bienes. Cesa en todo caso una agresión al patrimonio y cesa una agresión a la vida. En ese sentido, nosotros tendríamos que llegar a la conclusión que cuando el ex policía le dispara al motociclista, nosotros no estamos frente a una agresión. Y si no estamos frente a una agresión, pues no vamos a poder estar ante una legítima defensa. ¿Qué es lo que sucede en este caso?
es lo siguiente, y esto sí lo tenemos que tener nuevamente muy en cuenta, y es que no solamente se puede presentar una causal de justificación, sino que se pueden presentar otras causales, por ejemplo, de exculpación. Y en este caso simplemente las dejo nombradas porque no sé si tenemos el tiempo, pero podríamos estar frente a una legítima defensa putativa. Él pudo haber creído que esta persona le iba a disparar, de hecho es lo que dice en una de sus entrevistas posteriores, y si creyó esto, pues entonces nosotros nos podríamos encontrar frente a un error que se llama técnicamente error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Pero nuevamente, nosotros también nos podríamos encontrar frente a una circunstancia de miedo insuperable, y en tercer punto me parece importante dejar mencionado que nos podríamos encontrar frente a un error que se llama técnicamente error de prohibición indirecto por interpretar equivocadamente los límites de la justificante. ¿Qué significa esto llanamente? Si nosotros los penalistas tenemos miles de dudas sobre cuáles son los límites temporales de las causas de justificación y de la legítima defensa, pues no nos imaginemos a las personas del normal o del común. Lo más o lo quizás algo plausible y posible es que las personas del común que no son abogados interpreten que se puede ejercer la legítima defensa, no solo en los casos de una agresión actual o inminente, sino justo en el instante posterior a que ha sucedido esa agresión, como en este caso. Bueno, Hernán Darío nos ha hecho una exposición muy completa de las complejidades que hay detrás de una figura tan técnica como la de la legítima defensa. Y yo creo que eso es muy importante para que no se banalice el tema, para que no se lo maneje con ligereza. Una cosa es lo que uno ve en las películas de personas que ejercen esta legítima defensa y otra cosa lo que puede ocurrir en la práctica. Ejercer o intentar ejercer una legítima defensa expone a la persona que así lo haga a entrar en esta discusión sobre si se dan o no se dan los requisitos de esa eximente de responsabilidad, con lo cual puede ser que resulte incluso condenado por la lesión o la muerte que le cause al agresor, puede ser que termine enredado durante un tiempo relativamente largo en un proceso penal. Pero tampoco se puede descartar, porque han ocurrido casos y los hemos conocido, que por ejercer una legítima defensa se terminen afectando intereses de terceras personas que resulten lesionadas o muertas por algún defecto o error en la redacción. Y no menos importante, porque también hemos tenido casos recientes, es probable que el ciudadano que intenta defenderse termine herido o muerto por la reacción de los delincuentes. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Hernán, no hay que demonizar la legítima defensa, es una forma válida de reacción frente a agresiones injustas, pero hay que tener en cuenta, como decía Camilo, que no es una carta en blanco para utilizar, que se debe recurrir a ella solamente de manera excepcional y que en principio debemos confiar en la pronta intervención del Estado, no solamente como reacción a la delincuencia, sino en cuanto a los mecanismos de prevención y mejoramiento de la seguridad. Creo que coinciden Yesid, Hernán y Camilo en que el derecho penal y armarnos no es la única, no es la respuesta para controlar los problemas de seguridad ciudadana que tenemos en Colombia. En 30 segundos y para ir cerrando el programa, como expertos en materia penal, ¿qué es lo que ustedes esperan de las autoridades locales como una propuesta para mejorar la seguridad ciudadana? Si me lo permiten, yo creo que, y habiendo trabajado en algunos aspectos sobre ese tema en mi carrera, yo creo que una mayor coordinación debe ser una prioridad entre las autoridades locales y las autoridades judiciales. El hecho de que haya unas investigaciones más eficaces de lo que realmente puede darle tranquilidad a los ciudadanos y no el hecho de una falsa percepción de seguridad que es armarse y que todos estemos armados, que realmente puede llegar a ser, como lo dije anteriormente, desastroso. ¿Qué opinas tú, Hernán Darío?
Bueno, pues yo aquí quizás acudiría a un principio teórico y es el principio de subsidiariedad. ¿Y qué nos dice esto? Que la legítima defensa solo se puede utilizar cuando los canales institucionalizados para la resolución de conflictos han fracasado. Y yo creo que el punto no se puede resolver o la situación de seguridad evidentemente a través del derecho penal, sino a través de unas políticas de seguridad. Y yo creo que la única posibilidad en este caso es el fortalecimiento de la seguridad. Las estrategias, creo que personas como Camilo y expertos en esta materia son las encargadas de diseñarlas y de implementarlas. Antes de terminar, Valentina, quisiera recomendarles a los que quieren profundizar sobre este tema un libro del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externada de Colombia, cuyos editores son el doctor Yesid Reyes y Hernán Darío, que se llama Entre la legítima defensa y la venganza, un análisis de los requisitos de la legítima defensa en el ordenamiento penal colombiano a la luz de los casos prácticos. Muchas gracias, Hernán, Yesid y Camilo. Como siempre, un gusto compartir este espacio con ustedes y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, nos encuentran en X, Instagram y LinkedIn como @derpenalus. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.